ustedes saben, yo he emprendido esta hermosa serie del libro de Hebreos, en parte obviamente, y me he concentrado en el capítulo 11, para lo que yo le pido que vayamos al capítulo 11 de Hebreos, donde se ven o se enmarcan los así conocidos héroes de la fe y lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos para afirmar esa fe. Creo que el libro de Hebreos tiene mucha validez para nosotros, porque así como los libros antiguos, los libros del Pentateuco, de Moisés, tienen también validez para nosotros. Y de hecho, el autor, para explicarnos la naturaleza de la fe verdadera, cómo la fe tiene que ver con la vida diaria, tiene que ver con la vida de un creyente, y en medio de sus circunstancias particulares, para explicarnos esa verdad, el autor toma ejemplos del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Génesis, y ustedes me han acompañado en esta narración de los primeros 3 capítulos de Génesis. Y ahora en Hebreos 11:7, de igual manera, el autor tomará otro ejemplo para que los autores o los que recibieron la carta originalmente pudieran entender la naturaleza de la fe que obra, la fe como la fe que Dios encontró en Noé. Y cuando hablamos de Noé, simplemente se nos vienen todas esas enseñanzas que quizás algunos, cuando asistieron en escuela dominicana, en escuela de niños, recibieron, y solo nos acordamos de cuántos barquitos coloreamos o colorearon y de cuántos animalitos entraron en el arca. Y aunque eso es una realidad, quiero que veamos este relato un poco menos de esta manera y nos acerquemos a él con la perspectiva de la promesa que Dios tiene, la promesa de redención que Dios tiene en mente para la humanidad, y que pudiera parecer que es contradictorio, porque ¿cómo es que Dios tiene una promesa de salvación para la humanidad si en ese momento Él decidió destruir la humanidad? Entonces vamos a armonizar estos dos aspectos de la ira y la gracia de Dios. ¿Cómo armonizamos estos dos aspectos? Bueno, eso es lo que tenemos por delante. Y para esto, en el capítulo 11 de Hebreos, dice su palabra: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser de la justicia heredero según la fe. Oramos. Señor, te agradecemos por la gran bendición que tenemos de poder congregarnos y reunirnos para escudriñar tu palabra. Señor, te agradecemos por los dones que has dado a la iglesia, Señor, para poder escudriñar, Señor, y poder recibir, Señor, el nutrimento de tus promesas en este tiempo que, tal cual, Señor, como en los tiempos de Noé, Señor, se ha perdido completamente la fe. Cada uno, Señor, vive según su propia voluntad. Cada uno, Señor, se ha apartado a su propio camino. Pero, Señor, gracias porque tus promesas se cumplen. Y gracias, Señor, porque a través de la vida de Noé podemos ver, Señor, que si bien tu ira, Señor, es evidente, cuán más, Señor, es evidente tu gracia y tu amor para con tus criaturas redentas, Señor. Te pedimos una, Señor, mayor iluminación en nuestra mente, en nuestros corazones, para entender tu palabra
y vivir, Señor, en consecuencia a esto. Bendice a cada hermano presente aquí, aquellos que no han podido venir, que tú los puedas bendecir también, Señor, donde se encuentren. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Si nosotros somos honestos, desde el inicio o desde el principio de la creación, después de que Dios creó lo que vemos en las primeras páginas de Génesis, después de esos 6 días en los cuales Dios creó todo lo que existe, y el séptimo día descansó, no muchas generaciones después comenzamos a ver un deterioro, y esto lo vemos a partir de la generación de Caín, o la generación después de que Caín mató a su hermano, y lo vimos en el texto, 2 textos atrás. Pero vemos que el pecado comenzó a hacer su trabajo, el pecado comenzó a traer muerte, y vemos 7 generaciones después, desde Adán, cómo Dios se agradó de la vida de Enoc, y Enoc caminó con Dios por la fe. Pero vemos también que 3 generaciones más tarde, o 10 generaciones más tarde, Dios se inclina a ver su creación, Dios se inclina a ver la tierra. O sea, Dios ve el mundo y su creación desde su perspectiva y se encuentra que el mundo es un desastre moral, donde solo encontró a una persona que hasta ese entonces tenía en cuenta a Dios. Una persona. De hecho, leyendo este texto, yo no me sorprendería que las personas no busquen a Dios, que las personas no tengan en cuenta a Dios. Yo a veces sentía esa como no entenderlo, porque las personas no podían tener en cuenta a Dios. Pero cuando veo este relato y digo, wow, aquí Dios se inclina hacia su creación y mira que no hay gente que le esté buscando, no hay gente que quiera vivir según la voluntad de Dios, excepto una persona, y esa persona es Noé. Y sin duda la revelación es consistente en que Dios habría de juzgar a la tierra por esto. Habría de juzgar a la tierra, después de examinarla, después de ver cómo las personas de la época prediluviana seguían perseverando en el mal. Pero de otra manera tenemos que ver también en este drama de la redención, cómo también Dios tiene que actuar según su promesa que ya ha hecho en Génesis 3:15, promesa que ya ha hecho, una promesa de redención y de darnos a nosotros la simiente prometida. Entonces, ¿cómo Dios va a armonizar la ira, la destrucción de la humanidad? Porque estamos hablando de la universalidad de este juicio que Dios trajo con el diluvio, pero a la misma vez tenemos que armonizar el hecho de que Dios ya ha hecho una promesa de redención. Y aquí vemos la gente completamente mala, que no solamente se destruye a sí misma, sino que destruye lo creado por Dios. Y para comenzar o entender o tener un preámbulo de la situación en la cual Noé tuvo que afrontar, no es solo para que entendamos la necesidad de un juicio, porque tenemos que entender la naturaleza de Dios para entender la naturaleza del juicio, y no solo la naturaleza del juicio, sino la causa de este juicio, porque también es una forma de demostrarnos a nosotros que en nuestra época, que es lo que adelante en el futuro tenemos y lo que ya nuestro Señor Jesucristo nos ha advertido en cuanto tiene que ver con un juicio para la humanidad, juicio del cual la mayoría de las personas no creen, no quieren creer o están completamente desinteresadas. Y sucede lo mismo que en los tiempos de Noé.
El juicio de Dios, entonces, podemos entender que no fue un capricho, no fue algo que Dios dijo, bueno, lo haré simplemente porque son mis criaturas. No fue un capricho. Entendemos que el pecado había ya corroído la humanidad y lo vemos desde Caín, a excepción de un hombre que a los ojos de Dios halló gracia. Mira, la salvación o el plan de redención es y será siempre por gracia. Y aquí vemos a un hombre que está viviendo según la voluntad de Dios. Está viviendo con un temor reverente hacia Dios. Era algo que Dios había puesto en su corazón. Era algo, recordemos que la fe viene como un don. Pero aquí hay un hombre en medio de una generación tan mala que quiere agradar a Dios. Como lo dice Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí vemos un hombre que quiere agradar a Dios. Para esto, y como lo hemos hecho en otras ocasiones, tenemos que ir también a las páginas del Génesis. Entonces, usted váyase corriendo en tanto al capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis. Génesis es un hermoso libro, es precioso este libro. En el capítulo 6 vamos a ver diferentes cosas. Capítulo 6, al menos comenzamos desde el 6 de Génesis. Perdón. Y mira, se dice que si de verdad se quiere apreciar el brillo hermoso de una estrella, se tiene que ver detrás de un profundo cielo oscuro. Y eso es lo que encontramos en Génesis. En la antesala del juicio de Dios vemos la condición de los seres que los seres humanos adoptaron después de la caída. Sobre este negro fondo de la pecaminosidad humana siempre resplandece la gloria de la gracia para la redención de la raza caída. Y el diluvio y la salvación de Noé para nosotros constituyen esa gran ilustración de redención. Vemos desde el primer asesinato de Caín matando a su hermano Abel, y simplemente dice la palabra que Caín mató a su hermano Abel porque las obras de su hermano eran justas y las de él malas. Pero desde ese momento que se desencadenó una larga, o por decir a escala más grande, la maldad del ser humano. El ser humano inclinó completamente su corazón a las acciones más malvadas que podrían poder hacer. Ellos comenzaron a vivir naturalmente para hacer el mal. Y ese es el mal que heredamos desde Caín, es el mal que heredamos desde el pecado de Adán. Y nos dice en el versículo 1 que aconteció que, capítulo 6, que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Versículo 6. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde
el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Versículo 8 vemos que aparece Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mira, los hombres comenzaron a multiplicarse siguiendo el mandato de Dios de llenar la tierra. Hasta aquí no hay nada extraño. Este es un mandamiento que el pecado no anuló, porque aún después del pecado de Adán, Dios mantiene el mandato de la creación de multiplicarse y fructificar y propagar la humanidad en la tierra, a excepción de lo que nos dicen los capítulos 1, que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y es ahí que vemos que de alguna manera Dios decide poner un alto, un stop o un juicio. Y vemos que en el versículo 3 el Señor dice: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. Yo dije al inicio que tenemos que tener en mente la promesa de Dios. La promesa de Dios es de que vendría un Redentor, desde el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Pero ahora Dios, 10 generaciones después, quiere destruir la humanidad. Dios tiene un plan de redención, pero vemos que en el mandato de la creación, de propagarse, de fructificar, que no tiene nada de malo en sí, lo que sí estaba malo es que la humanidad, en el sentido los hijos de Dios, vieron o comenzaron a ver a las hijas de los hombres. Y aquí lastimosamente hay una interpretación equivocada, que no es el punto. El punto central aquí es de que los hijos de Dios, o sea, el linaje de Set, recordemos que muere Abel, ¿ok? Y a partir del nacimiento de Set, los hombres comienzan nuevamente a invocar a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 25, 26, si usted quiere leerlo conmigo, capítulo 4, 25, 26, vemos que el linaje de donde vendría la simiente prometida continúa, porque vemos que dice: y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por este tiempo, escuche bien, por este tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. No sabemos cuánto tiempo pasó que los hombres, después de la muerte de Abel, dejaron de buscar al Señor. Pero vemos que nuevamente el Señor continúa restableciendo su promesa y le da otro hijo a Eva y le pone por nombre Set. Y es a partir de allí que los hombres comienzan a buscar a Dios. Y luego vemos una generación de este linaje de los hijos de Dios, de la cual años muchos más tarde vendría la simiente de nuestro Salvador. El problema actual en nuestro versículo es que esa simiente de los hombres y de la simiente de Dios comenzaron a mezclarse. Y nosotros vemos desde la antigüedad y en el Nuevo Testamento los mandatos de Dios, que el yugo desigual no debe mezclarse. Y comenzaron a tener estos matrimonios, digámoslo así, mixtos, en que entre los hijos de los hombres dejaron de buscar a las mujeres según el propósito de Dios, sino porque eran hermosas, eran bonitas. También nos habla de que estos gigantes eran hombres de renombre, eran hombres poderosos, y que de alguna manera estos hombres comenzaron a alejarse. Este linaje escogido por Dios comenzó a alejarse de la voluntad de Dios, de permanecer en el linaje, y comenzaron a mezclarse con las hijas de los hombres.
Si algo nos puede aclarar, hermanos, más bien en el sentido que en la humanidad vemos estos dos linajes, los hijos de Dios y los hijos del maligno. Y esto tú lo puedes ver en la parábola de la cizaña. Está el trigo y la cizaña, conviven juntos. Pero no es el tiempo en el cual, cuando los discípulos le dicen, mira, ¿quieres que quitemos la cizaña? No, porque son muy parecidos. Esto lo harán mis ángeles al final de los tiempos. Y se está hablando de un juicio donde los ángeles separarán la paja del trigo. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres, o los hijos del maligno. Pero eso es en otra ocasión. El punto aquí, que eso fue lo que a Dios le dio tanto, digámoslo así, causó su ira santa, en que el linaje comenzó a corromperse. Y es que ahí Dios pone un ultimátum en el versículo 3 del capítulo 6. Entonces, serán 120 años en que yo le doy al ser humano para que se arrepientan, o para que se arrepientan. Y luego vemos en el versículo 9, siempre el capítulo 6, las generaciones de Noé. Vemos que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Versículo 10, Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero mire lo que dice a partir del versículo 11. Yo quiero que lo lea. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13, porque la tierra estaba llena de violencia por causa de ellos. Y continúa a decirnos, enfatizando la corrupción de la humanidad de ese momento. Y es ahí que Dios le da un mandato a Noé de construir un arca. De alguna manera tenemos que entender cómo Dios obra en sus propósitos. Es esencial para nosotros esto. Hay ocasiones en que la gente llega a pensar acerca de que podría existir esta contradicción entre la ira y el amor de Dios, o la ira y la gracia de Dios. O sea, si la gracia está contrapuesta a la ira, y no es así. Existe esa tensión, sí, pero no están contrapuestas. Debemos entender que el amor de Dios es perfecto y Él se manifiesta en sus criaturas también. Vemos cómo el amor de Dios es perfecto entre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mira, Dios, a causa de ese amor, o el Padre versus el amor que tiene al Hijo, y siendo el Hijo la causa y por quien fueron hechas todas las cosas, imagínate que Dios le da al Hijo el poder de crear y hacernos a nosotros y todo lo que existe, y que vengamos nosotros seres humanos a destruir lo que su Hijo creó. Seguramente no creo que Dios estuviera contento. Y de la misma manera, la obra del Espíritu Santo operando en la creación, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, donde no había nada, y que también el Espíritu Santo operaba en la creación. Pero ahora vemos a los hombres destruyendo la creación de Dios y destruyéndose a sí mismos. Entonces la pregunta es precisamente por eso que el Señor trae su juicio, porque Dios es amor, y la ira surge del amor que Dios tiene hacia las 3 personas de la Trinidad, pero también hacia lo que Él ha creado. Dios es justo, y la misma definición de justicia nos da a entender cómo Dios es recto. Hermano, cuando se infringen las normas, cuando vemos que se violan las normas, lo justo es que haya ¿qué? Castigo, haya rendición de cuentas justas. Y así ocurrió en el diluvio, en tiempos de Noé. Dios actuó por el amor
que existe en su Trinidad, porque de la misma manera como ellos operaron en la creación, ahora Dios está mostrando también su justicia, pero a la misma vez vemos que está mostrando misericordia a nosotros los seres humanos. Y vamos a ver de qué manera armonizar esto. Dios entonces, de la misma manera en la cual ha decretado su juicio, ¿se acuerda de quién? De Noé. Yo me imagino en una generación tan corrompida como lo declara Génesis, ¿cómo es que se encuentra solo un hombre justo? Y obviamente entendemos que la vida de Noé era una vida piadosa, la vida de un hombre que creía y le creía a Dios. Dios se acuerda de Noé por su misericordia. De hecho, la palabra dice que Noé halló gracia. No eran las obras de Noé, sino la fe de Noé que permitió que Noé viviera por la fe en un mundo tan corrompido. Y el Señor le dice a Noé, mira, ¿sabes, Noé? Te he visto que has caminado según lo que yo he establecido. Pero ¿sabes qué? Se acerca un juicio, se acerca un cataclisma, está cerca. Y yo digo, mira, el Señor podría haber ejecutado su juicio sin ni siquiera decirle a Noé nada. El Señor podría haber hecho de su juicio de una manera sin preaviso. Pero ¿sabes qué? Que algo que apreciamos en la Escritura y los juicios de Dios es que Dios casi nunca trae un juicio sin advertimiento. Y esto es parte de la gracia, esto es parte de su misericordia, esto es parte de su amor, porque Él podría haber ejecutado los juicios. ¿Cuántas veces nosotros amenazamos a nuestros hijos, verdad? Amenazamos y nosotros simplemente lo hacemos no con el hecho de destruirles o con el hecho de castigarles, lo hacemos con el hecho de que se reconvengan de las actitudes que están llevando. Así lo hicieron nuestros padres. Pero aquí vemos que la humanidad no quería saber nada. Pero Dios avisa a Noé. ¿Pero por qué? Hermano, porque sus juicios son justos y a la vez su misericordia es paciente. Y a partir de ahí, con la generación de Noé, Dios fue paciente por 120 años. Mira, vemos aquí que son 120 años de gracia para que esa humanidad corrupta se arrepintiera. Pero ¿qué vemos? 120 años más ¿de qué? De indiferencia. 120 años de gracia y 120 años de indiferencia. 120 años de un testimonio constante de justicia en la vida de Noé, pero vemos 120 años ¿de qué? De desprecio, de burla seguramente. Imagínate que él debía construir un arca en un lugar casi desértica, donde el mar era lejísimo, era en el entroterra. ¿Y qué iba a pensar la gente? Este está loco, este está fuera de lugar. Mira, no es que aquí no hay agua, es que nunca ha llovido, nunca ha llovido. Eso que vos decís de que va a caer agua del cielo, eso es imposible. Pero dice la palabra en Hebreos que por la fe Noé creyó estas cosas que aún no se habían visto. Noé en ese momento ni siquiera pudo examinar las opciones que tenía. Él sabía que no tenía opciones, él sabía que Dios había dicho eso y lo cumpliría. Y en 120 años Noé construyó un arca para que su familia se salvara. 120 años de gracia común, 120 años de advertencia, 120 años sin juicio, 120 años de paciencia, 120 años de espera y fe vemos en la vida de Noé, y 120 años de paciencia en que Dios esperó el arrepentimiento de esa época. De hecho, en Primera de Pedro nos dice 3:20 que Dios esperó con paciencia a que se arrepintiera. ¿Qué es lo que buscaba Dios? Que esa gente se arrepintiera de su maldad. Dios no ejecuta juicios solo por un capricho.
como muchos quisieran acusar. ¿Por qué generalizar? Yo por eso decía que cuando nosotros en escuela bíblica o enseñábamos o fuimos enseñados, simplemente se nos hacía pintar el arca de Noé, los animalitos. Raramente a un niño se le decía que ahí murieron niños, ahí murió aves, todos los animales. Nunca se nos enseñaría la escena en que al final del tiempo, después de pasados los 120 días, que aún estaba abierta el arca y que Noé estuvo predicando, porque dice que Noé fue un pregonero de justicia, y que mientras aún esas cosas que no se veían, la gente estaba dándole de tonto, y que predicas, que crees tú, es que es imposible que llueva, y así tanto como tú crees o como tú dices, y que en todo ese tiempo Noé esperara con paciencia que alguien se arrepintiera de sus malos caminos, y que Dios esperara con paciencia, como dice Pedro, para que se arrepintiera, mientras Noé construía el arca. Mira, esos martillos que usó Noé eran la predicación constante de que un juicio se acercaba. Yo me imagino ese sonido que oían la gente mientras Noé talaba árboles, martillaba, que los hijos de Noé le ayudaban a construir esa arca, y el martillazo constante, 120 años, que la paciencia de Dios esperó. ¿Y sabes qué? No se arrepintieron. A veces digo yo, ¿cuánto debemos predicar los predicadores o testificar los cristianos acerca de la gracia de Dios? Y esperar quizás para que nadie se arrepienta. ¿Cuánto debemos ser como Noé, tener el martillo o la espada en nuestras manos y cortar todo pensamiento, y a veces sin tener fruto? Pero Noé predicó y fue pregonero de justicia, y dice la palabra que solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, su familia. Pero aquí Dios se acuerda, vemos el juicio de Dios, la ira de Dios, pero también vemos que la gracia de Dios. Porque Noé también era un pecador, hermanos, pero Noé halló gracia. Dios se acordó de su promesa. En el principio, justo después de que Dios creara a Adán y a Eva, les dio la orden de fructificar y multiplicar, llenar la tierra. Y aquí estamos en Génesis 6, cientos de años después, que es la 10ª generación. La tierra se ha llenado, según el versículo 11, pero se ha llenado de violencia, se ha llenado de estas personas del linaje de Dios y los que no seguían a Dios. Y sabemos el peligro que existe. De modo que la gente se dejó ir y terminó completamente ignorando a Dios. Fue un caos completo, reinaba la injusticia, había derramamiento de sangre. La palabra nos dice que al principio, cuando Dios creó cada cosa, que Él lo consideró bueno, y bueno en gran manera. Lo hizo como Él exactamente quería, pero ahora vemos en Génesis 6 que cientos de años después la tierra está corrompida a los ojos de Dios. Yo no sé cómo nos parece nuestra generación, pero sin duda es una generación corrompida. Es una generación que no está buscando a Dios. La palabra nos dice que toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra, y los seres humanos habían echado a perder también lo que Dios había creado. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen: si Dios es amor, ¿cuál es la mejor manera de reaccionar ante la violencia humana y la corrupción de lo que Él creó? Porque si Dios es amor,
La tentación de muchas personas podría ser simplemente tolerarlo, porque Dios es amor. O sea, de otra manera, otros dirían, debería ser paciente y dejar que las cosas pasen. O sea, si Dios es amor, que deje que pase, que toda la gente viva en contra de su voluntad y que pasen las cosas. Pero hermano, mira, ¿sabes qué? Es precisamente porque Dios es amor que odia el pecado y castiga a él y a quienes lo cometen. De hecho, el juicio fue contra la humanidad. Hermanos, cuando se trata de la creación es su obra. Y sin duda alguna, si alguien estropea la obra de Dios, seguramente Dios demandará juicio. Hermano, es porque Dios es amor que le dice a Noé en el versículo 13: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Viene el juicio. Entonces Dios demanda, porque Dios es amor, castigo. Castigo por la maldad. Y vemos que Dios utiliza el agua, que podríamos decir, de la misma manera en que Dios trae juicio y de la misma manera en que muchos mueren en ese relato real obviamente, poco se salva. Por el mismo cataclisma que hubo, muchos murieron, la mayoría, pero a través de esa misma agua, sobre un arca, 8 se salvaron junto con los animales. Entonces aquí la palabra del Señor juzgó la maldad de los hijos. Y Moisés nos dice en Génesis que Dios no iba a soportar el espíritu del hombre para siempre. Lo que Dios está diciendo es que no iba a dejar que esta generación o este tipo de maldad continuara indefinidamente. Y eso es una buena noticia, hermanos. Yo creo que los que estamos aquí, y esperaría, no se gocen de la maldad. Hay algo tan interno en mí, y creo en ti, que brama justicia. Brama que la maldad sea castigada. Brama que los violadores paguen. Brama que todo mal sea pagado. Brama. Y de eso se encarga Dios, obviamente. Pero mientras eso no suceda, Dios nos ha dejado su evangelio. Pero más tarde que temprano, Dios ejecutará su juicio, donde Dios demandará el pago de cada traición, de cada robo, de cada dolor, de cada lágrima derramada, de cada violación, de cada daño a un niño. Dios lo va a demandar. ¿Sabes qué? Nuestra alma brama eso, o debería. Si somos pregoneros de justicia en imitación a Noé, deberíamos ahora bramar por esa justicia. La paciencia de Dios, hermanos, familia, tarde o temprano se agota. Y eso sucedió porque vemos que Dios juzgó al ser humano. Ahora quiero que vayamos al capítulo 7. Capítulo 7 de Génesis, y veamos en el versículo 19 que nos dice: de la misma manera en que aumentó la maldad, de la misma manera en que se corrompieron los seres humanos, Dios ejecuta su juicio. Y en el versículo 19 nos dice que y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. O sea, algunos abogan por una inundación regional. Esto es un cataclisma, es universal, es algo global. Este cataclismo de Génesis pretende recordarnos el otro cataclismo venidero. Es aquel donde nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo
que como los días de Noé. O sea, esas señales, cuando Él regrese, de que después de esas señales habrá un juicio y que las personas estarán allí casándose, dándose en casamiento, estarán en su vida cotidiana, porque en realidad casándose y dándose en casamiento en sí no tiene nada de malo, pero estarán desprovistos, estarán ignorando, estarán en sus placeres. La gente no estará tan ocupada en los asuntos de Dios, sino en de los hombres. Y por eso habla de cosas como la comida y la bebida. Así fue en los días de Noé. Así vino el diluvio y llevó a todos. En el versículo 18 nos dice que Noé, pero con Noé, versículo 18, estableceré mi pacto contigo. Mas con Noé estableceré mi pacto contigo, le dice a Noé. La pregunta hoy es, ¿qué pasa con lo que Dios prometió en Génesis 3:15 entonces? ¿Acaso se ha dejado de lado el pacto de gracia? ¿No hay esperanza para los pecadores? Porque después de que el pacto de gracia fue anunciado en Génesis 3, vemos estas dos líneas en la raza humana. En una línea estaban los que rechazaron a Dios o rechazan a Dios y obviamente viven en incredulidad. Y por otra parte, y ahí vemos, bueno, hombres como Caín, ¿verdad? Que dice la palabra que Caín hizo lo que hizo porque era ¿de quién? Del maligno. Mató a su hermano. Luego vemos en la generación de Lamec. Lamec se jactaba de su poligamia, se jactaba de haber matado a 2 hombres. Pero también vemos la línea de Set. Y Set era otro hijo de Adán y Eva. Y a través de la línea de Set, Dios llevaría a cabo su plan de salvación. Y es el cumplimiento de su promesa de Génesis 3:15. ¿Y quién viene luego en la misma línea de Set? Noé. ¿Y aquí entra Noé? Porque Noé pertenece a la línea de Set, forma parte de los planes del pacto de Dios para lograr la salvación de los hombres. Dios no se olvida de sus promesas. Vemos que Dios toma a Noé. Noé halló gracia y luego el Señor le dice, estableceré mi pacto contigo. Dios continúa su promesa. No era alguien que sí tomaba en serio a Dios. Y vemos que se le notaba porque él tomó en serio lo que Dios le mandó a hacer. Cosa que muy diferente a veces pasa cuando Dios a nosotros, en nuestra actualidad, nos manda a hacer algo y la tomamos como que más o menos. Pero Noé no era así. Hermanos, las personas solo se convierten en creyentes a través de la gracia de Dios. Y es por esa gracia que continúa obrando. Si usted no vive en la gracia y no tiene gracia, difícilmente usted continuará obrando. Es la gracia que le mantiene obrando. Y Noé continuó obrando por esa gracia. Dios obró misericordiosamente en su corazón. Y Noé construyó el arca. El Espíritu Santo lo habrá fortificado porque en medio de tantas injurias, burlas, blasfemias, Noé continuó a obrar por la fe. Y vemos que el Espíritu Santo puso fruto en él de una vida piadosa. Y fue por la causa de ese pacto establecido en Génesis 3 que Dios nuevamente retoma su promesa. Y mira, Dios no da la espalda a sus promesas. Él cumple lo que ha prometido. Y la gran misericordia que Dios puso en la vida de Noé para guardar a esa línea de donde vendría
el remanente, de donde Dios tomaría un remanente para traer a la simiente. A la vez que Dios trae juicio, entonces vemos que trae gracia, misericordia. El arca, bueno, sí podría ser importante porque el arca bien era bastante grande, pero Noé debía prepararse. Noé en ningún momento puso opciones. No entendió la fidelidad del pacto de Dios. De alguna manera Noé entendía lo que Dios quería hacer. La pregunta es que si nosotros ahora, bajo la obediencia de Dios, entendemos lo que Dios quiere hacer con la humanidad, cómo Dios está llevando su plan. ¿Usted ha entendido que es parte de ese plan de redención? Porque entendemos que aún estas circunstancias en las que vivió Noé fueron para bien, porque permitió que a través de él siguiera la línea de los hijos de Dios, de donde vendría luego la simiente prometida. La pregunta es, ¿cómo responde Noé a Dios? Noé le cree. Noé cree que Dios va a ejecutar juicio. Es por eso que en el capítulo 11 de Hebreos, y es nuestro texto, después de haber ampliamente dicho lo que Génesis nos explica, Hebreos tiene razón en decir en el capítulo 7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Yo creo que más allá de que Noé tuviera el temor de perder a su familia en un cataclisma como tal, o más allá de que solamente Noé pensara en la salvación de su familia, Noé entendió que él era la simiente que Dios había escogido para traer al Salvador, para traer esta nueva humanidad. Y eso es importante, hermanos, porque cuando nosotros a través de la verdad revelada entendemos que Dios a través de cada creyente está formando una nueva familia por la fe. Noé entendió y por tanto fue advertido, pero a través de ese advertimiento de Dios, él lo hizo, preparó lo que Dios le pidió a él particularmente para que su casa se salvase, y por esa misma fe condenó ¿a quién? Al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue heredero porque mira, una herencia no se gana. ¿Quiénes tienen herencia? Bueno, tanto en los cielos como en la tierra, ¿verdad? Pero la herencia no se gana. Y Dios escogió a Noé para que él fuera el ¿qué? ¿El heredero de qué? De la justicia, de esa justicia que viene por la fe. Noé entonces respondió con fe y luego obró con obediencia. Comenzó a dar frutos, o vemos los frutos de obediencia. En última instancia, hermano, entonces nos damos cuenta de que nosotros podemos cumplir nuestra vocación en el pacto de gracia, pero no lo podemos hacer sin la misericordia de Dios. Necesitamos la dependencia de su Espíritu Santo, como lo hizo Noé. Necesitamos que su Espíritu Santo impulse nuestras vidas hacia la santidad y la vida piadosa. En el pacto de gracia, hermanos, dependemos de Dios completamente para todo. Dios ya nos dio sus promesas en Cristo, pero también nos proporciona los medios para abrazar sus promesas y responder con una vida agradecido.
Entonces Dios es misericordioso, pero también trae su juicio. Dios es amor, sí, pero también es justo. Y lo que podemos resaltar es que seguramente Dios tenía en mente no solo Noé, no solo a las generaciones futuras, sino que también a una nueva humanidad redimida por gracia, que comenzaran a confiar en su Dios misericordioso. La pregunta es que en los tiempos de Noé, después de que se acabaron los días y el Señor dice que cerró la puerta detrás de Noé, muchas personas aún no están sabedoras de que Dios traerá un juicio. Y es por eso que predicamos, es por eso que testificamos, es por eso que entendemos que tarde o temprano Dios castigará la maldad del ser humano. Pero hermanos, nosotros hemos tenido el gran privilegio y gracia de Dios de que nuestra maldad ya ha sido castigada en Cristo. Y Cristo cumple esa función que cumple el arca, porque si nosotros estamos dentro del arca, estamos seguros a pesar del juicio, porque el juicio ya fue recibido por Cristo nuestro Salvador. La pregunta es si nosotros verdaderamente estamos en Cristo. La pregunta es si verdaderamente nosotros hemos creído por la fe. La pregunta es si nosotros ahora estamos obrando por la fe. No por temor, porque Noé, aunque sí lo hizo con temor reverente, lo hizo con un temor reverente por cómo la maldad había corrompido a toda la humanidad. Por la incredulidad. Lo que entristeció a Dios, mira, fue la incredulidad. Jesús muchas veces se encontró con las personas y decía, y veía la incredulidad, y es algo que verdaderamente entristece a Dios. Pero eso es peor cuando lo miran el pueblo de Dios. Hermanos, como Jesús en Mateo 24 nos lo dijo, que así será igual en los días de Noé. Aquellos que creen ser creyentes estarán en sus quehaceres, en sus cosas, sin tener en cuenta el ajustar su vida para cuando el Señor venga. Recordemos, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y Noé vivió de acuerdo a esa voluntad de Dios revelada en él. ¿Cómo nosotros, ahora teniendo más luz, debemos vivir? Porque nosotros tenemos más luz que Noé, ¿o no? Tenemos más revelación que Noé. Hoy tenemos mucho más. Sabemos que Dios se manifestará de una manera universal, pero sabemos que Dios también ya se manifestó en la cruz y que nuestro juicio ya ha sido pagado. ¿Cómo vamos a vivir a la luz de esa verdad? Oramos. Señor misericordioso, Señor amoroso, te agradecemos, Señor, por este momento. Gracias porque en la Escritura encontramos, Señor, completamente la descripción de quién tú eres, amor. Señor, gracias porque por tu pacto, Señor, de gracia, y siendo fiel a Él, Señor, hemos obtenido misericordia. Siempre, Señor, recordamos que tú has sido fiel, Señor, a ese pacto. Y gracias, Señor, porque nos animas a través de este texto, Señor, a saber de que en ti tenemos completa salvación. Gracias, Señor, porque aún estás trabajando en nuestras vidas y en la vida de aquellos que aún no te conocen, para que eso sea, Señor, cumplido. Señor, gracias porque solamente en Cristo has cumplido tus promesas. Ayúdanos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a confiar en tu palabra y a mirar a Cristo. Te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a estar
preparados, Señor, para ese juicio venidero. Te pedimos, Señor, de que aquellos que aún no están dentro en Cristo, Señor, así como no estuvo dentro de una barca y fue salvo, nosotros ahora estar dentro en Cristo, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos fijos en Cristo y esperar, Señor, ansiosamente su regreso. Te rogamos que no solo, Señor, nos des una rica fe, sino que nos ayudes a vivir por ella, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo siga guiándonos, Señor, a tu palabra, y que podamos vivir obedeciendo, Señor, a tu pacto, y que toda la gloria, Señor, de todo lo que hagamos en esta vida sea para ti. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Queremos acercarnos al Señor y quiero...